Conecta, lidera, crece. Bienvenidos a Nexus On Air, el punto de encuentro entre quienes sueñan en grande y quienes hacen que las cosas pasen. Soy Alejandra Rodríguez y esto acaba de comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a Nexus On Air, el espacio donde exploramos ideas que cambian organizaciones y transforman vidas. Hoy conversamos con una mujer que ha dedicado casi 3 décadas a demostrar que la productividad y el bienestar no solo pueden ir de la mano, sino que se potencian mutuamente. Ella es Ruth Marisol Marín Astudillo, CEO y presidente ejecutiva de HNS Holding, de negocios y servicios, donde lidera procesos de transformación cultural que convierten las empresas en lugares donde el propósito, la felicidad y el alto rendimiento se encuentran. Con metodologías innovadoras, un profundo enfoque en el talento humano y una visión estratégica clara, Marisol ha logrado que sus clientes no solo crezcan en cifras, sino también en cohesión, resiliencia y compromiso. Hoy hablaremos de liderazgo consciente, de cómo alinear valores y estrategia y de por qué la verdadera ventaja competitiva comienza en el bienestar de las personas. Bienvenida, Marisol. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad, gracias por la presentación. Gracias realmente por la presentación, muy enriquecedora. Creo que la parte más importante es generar ese aporte especial que les damos a aquellas organizaciones y a aquellas personas que tanto necesitan y que están ávidas de ese crecimiento y de ese desarrollo. Así es, Ruth. Así que estamos deseando conocer un poquito más de ti, por lo que vamos a dar paso a la sección 1 de nuestro programa. Sección 1. Conecta en 5. Una idea, una historia o una mirada que despierta tu liderazgo interior. Ruth, bienvenida de nuevo y quisiera empezar preguntándote cómo fueron tus primeros pasos en la gestión del cambio y qué aprendizajes marcaron tu enfoque actual. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra, por la pregunta. Yo creo que algo importantísimo, sobre todo, es primero empezar a decirnos por qué nos resistimos al cambio. El cambio siempre permanentemente es constante, ¿no? ¿Y por qué esa resistencia que a veces tenemos nosotros los seres humanos y las organizaciones también a cambiar? Muchas de las veces es por la forma en la que generamos ese cambio, porque de pronto no es comunicada de manera adecuada, porque de pronto solamente les decimos el qué vamos a hacer, no el para qué se genera ese cambio, y ahí es en donde se encuentra de cierta forma el cuello de botella, en donde se encuentra el estancamiento, justamente para que las organizaciones no generen esos cambios sustanciales que quieren hacer. Te pongo un ejemplo: de pronto queremos cambiar a una estructura tecnológica, a avanzar en algún programa, algún proyecto, y la organización de pronto no está preparada, o la gente no está preparada para poder generar ese cambio y esa gestión importante. Entonces creo que debe empezarse muchísimo desde el ser de las personas, el indicarle para qué quiero hacer esto, cuál es el fundamento importante que nos va a llevar a ese crecimiento que va a tener la organización con ese cambio especial que vamos a hacer. Efectivamente. ¿Y cuál fue la experiencia o el proyecto que a ti te convenció realmente de que la cultura organizacional es la clave, es la que lo cambia todo? Nosotros tenemos una metodología que generalmente siempre unificamos la parte cultural con la parte del clima, que viene de la mano, ¿no? Y yo creo que la parte del clima organizacional sostiene la cultura organizacional. Nosotros tenemos una metodología como organización y apalancada obviamente con el desarrollo propio nuestro, en donde identificamos a través de las competencias blandas, que es la parte trascendental e importante, del clima, cómo está la organización, qué es lo que está pasando en la organización, qué es lo que está pasando a la gente, qué es lo que está necesitando la gente. Empezamos a pensar en la gente, porque es lo primario. Recordemos que la cultura organizacional hace la gente. Empezamos por el ser,
el conocerles a ellos, ¿para qué? Para que esa cultura se sostenga. En algún momento me pasó una experiencia que te comento, justamente pensando en esto. Un colega, un compañero que tiene una organización me dice: Marisol, realmente estoy súper complicada porque no sé qué hacer con mi gente. Todo el tiempo me llega atrasada. Eh, eh, por más que les ponga multas, por más que les dé a veces premios a aquellas personas que están viniendo pronto o que están generando alguna acción frente a eso, no veo ese cambio. No veo esa sustentabilidad de generar esa cultura dentro de la organización. Mi pregunta fue, y bueno, tú como alta dirección, ¿a qué horas estás llegando? Ah, no, pues yo generalmente llego a las 10 de la mañana. Yo soy el jefe y de cierta forma tengo ciertas acciones antes de. Entonces le dije: hagamos algo, te quiero poner a prueba. El día de mañana vamos a llegar juntos a las 7:30 de la mañana, porque la gente entra a las 8 de la mañana. El momento que tú estés a las 7:30 de la mañana, vas a recibirle a tu gente saludándoles y dándoles la bienvenida a la organización. A partir de allí empezó ese cambio. ¿Por qué? Porque el cambio hace el ejemplo. Y eso genera una cultura. Primero se genera el hábito, obviamente, ¿no? Y luego se genera la cultura. Y en algún momento me decía, luego de que me dice: bueno, ¿y cuánto te debo, no? ¿Cuánto te va a pagar? Yo le digo: no, tranquilo, realmente fue simple y sencillamente algo que tú no te diste cuenta, que la gente está necesitando. Es tu presencia. Es que tú, como alta dirección, también tienes que estar allí, tienes que estar echando el hombro, tienes que estar presente. ¿Para qué? Para que la gente también sepa que si mi jefe está ahí, está poniéndose la camiseta, yo también me voy a poner la camiseta de la organización. Y a raíz de ahí cambió la cultura del llegar tarde. ¿Por qué? Porque él empezó a llegar temprano. Y la gente se empezó como a visualizar también, porque generalmente acá, al menos en nuestro país, no sé si será en el resto de países, decimos: es que la cultura de llegar tarde, es que siempre llegamos tarde y como llegamos tarde, pues no importa, ¿no? No, eso no es una cultura, eso es un mal hábito. Entonces, creo que eso fue una experiencia enriquecedora, porque la felicidad que hubo después en la organización frente al hecho de verle al jefe temprano, de puertas abiertas, con ese cambio sustancial, yo creo que eso hizo que la organización también genere no solamente el cambio en cuanto a la puntualidad, sino en cuanto a la productividad también. Efectivamente, así es. El jefe, ¿no? El CEO de la empresa, en base a su propósito, en base a su por qué y a su para qué, es el que tiene que dar ejemplo. Es decir, es lo que tú decías: si el jefe no está, da igual que el jefe sea, él tenga digamos, el pensamiento de que como es el jefe, tiene toda la libertad de llegar tarde, porque a él se supone que nadie lo controla, ¿no? Así Pero es. sin embargo lo controlan todos sus empleados, porque es como el modelo a seguir. Si el jefe llega tarde, pues yo, ¿por qué voy a estar aquí a las 7 de la mañana? ¿A quién le tengo yo que rendir cuentas a las 7:30 o a las 8 de la mañana si el jefe llega 3 horas más tarde? Entonces, pues, fíjate el pequeño cambio que tú hiciste, es decir: no, vamos, mañana tú vas a llegar antes que todos. Fíjate con ese cambio, cómo cambia todo. Y lo que tú dices, no solamente el bienestar, la felicidad, sino la productividad. Es decir, el hecho de que unas personas vayan a su trabajo contentas, felices, con toda, digamos, que se sientan valoradas. Eso implica que el tiempo que tú tienes que dedicar de tu día a trabajar, lo hagas contenta y produzca. ¿Cómo va a ser lo mismo que tú estés trabajando en un sitio que no te gusta, que estás incómodo, que tu jefe no te valora, que tu jefe no te da ejemplo? Es decir, haces las cosas sin ganas, las haces por un sueldo y, está, ¿no? Y deseando de mirar la hora para decir: me voy a mi casa, me voy a...
pues siguiendo con este tema que nos interesa muchísimo, sobre todo para todos aquellos empresarios que nos estén escuchando, es importante el detalle del hábito de llegar puntual. Si tú como empresario has puesto ese horario en tu jornada laboral, es para que la cumplan todos. Y mira cómo con pequeñitos cambios, con ese pequeñito cambio, cómo impactó a la gente el hecho de que el gerente les salude y les dé la bienvenida a la organización. Exactamente. Esos pequeños cambios hacen crecimientos grandes y aportes grandes a las organizaciones. Además, el compromiso, ¿verdad?, de los trabajadores, que es que voy a entrar a mi jefe va a estar ahí recibiéndome, dándole buenos días, dándome, agradeciendo que esté ahí cumpliendo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo afecta esto a las finanzas. Para ello vamos a pasar a la sección número 2 de nuestro programa. Sección 2. Finanzas sin filtro. Decisiones reales, conversaciones valientes y dinero con propósito. Hablemos de números y de personas. Muchas veces se piensa que invertir en bienestar laboral es un gasto, cuando en realidad puede ser una de las mejores inversiones de una empresa. ¿Cómo explicas a los directivos que el bienestar tiene un retorno tangible en la rentabilidad? Uno de los elementos importantes, obviamente, de trabajar en el ROI es el saber, sobre todo en estas instancias que vivimos como organizaciones, y que la parte de riesgos psicosociales es uno de los elementos potenciales y que se está viviendo y que cada uno de nosotros como miembros de las organizaciones, porque también formamos parte de las organizaciones, influye mucho esta parte de estar estresado dentro de la organización. Porque recordemos que riesgos psicosociales, este momento, es un elemento en donde está generando mayor influencia de cierta forma en cuanto a la parte de financiera. ¿Por qué? Por el nivel de rotación que tenemos, que se empieza a hacer alto y que influye dentro de costos, el nivel de absentismo de la gente y el nivel de percentismo. Hablamos de percentismo porque yo puedo estar dentro de la organización, pero mi mente está en otro lado. No estoy siendo productiva y la organización también está perdiendo productivamente. Y por ende, esa producción también se costea. Recordemos que cada elemento en tiempo, en recursos físicos, en recursos humanos, absolutamente todos esos elementos y todas esas herramientas son costeadas. Y si no están bien alineadas hacia un objetivo claro de la organización, el retorno de la inversión no va a ser positiva. Por ende, la productividad y la organización se va a ver muy afectada también. Exacto. ¿Y qué indicadores usa para medir el impacto de una cultura organizacional positiva? Generalmente, bueno, hay muchos elementos, como por ejemplo, se mide los KPIs, los indicadores de cómo está el nivel de rotación de la organización, cómo está el absentismo de la organización, cómo está influyendo la productividad dentro de la organización, cómo están los procesos dentro de la organización y si están fluyendo y se están interrelacionándose de manera adecuada para poder establecer un buen indicador de gestión dentro de la organización. Porque hay muchos parámetros en los cuales tú puedes desarrollar, ¿no? Hacemos un mapeo en donde ponemos cada una de las funciones, de las competencias, de las responsabilidades y cuál es el cumplimiento y el objetivo meta que tú tienes. Y de ahí pones un indicador, ¿no? El indicador al cual tú vas a ir y vas a llegar, que puede ser diferenciador, ¿no es cierto? Como te indico, puede ser por función de talento humano, de cómo estás desde el punto de vista de riesgos psicosociales, de cómo está la productividad en la parte de calidad y efectividad de tu producto o servicio. Si estás generando de pronto desperdicios o scrap, que se le llama generalmente en la parte productiva, y en la parte financiera también estás desperdiciando. ¿Por qué? Porque de cierta forma tu tiempo cuando estás en absentismo o estás en presentismo también es costos. Entonces todos esos elementos se llevan a los indicadores para que tú puedas medir
esos KPIs especiales que tienes dentro de la organización y que influyen mucho financieramente, ¿no? Exactamente. Y cuando tú, por ejemplo, en vuestro trabajo que os dedicáis a evaluar empresas y tenéis contacto con muchas empresas de distintos sectores, de distintos tamaños, ¿hay algunos errores que tú veas que se repiten, que son comunes y por ese motivo fracasan? Sí, y recién tuve con mucha pena realmente un cliente que fue, a veces digo, más que cliente, se vuelven amigos a veces, ¿no? Con mucha pena vi crecer a esa organización tan fuerte, con mucha sostenibilidad y a partir de una empresa familiar que muchas de las veces también influye, tiene mucha influencia esos aspectos. A partir del fallecimiento de quien creó la organización, hubo muchos cambios. A partir de que tomaron ya sus hijos la organización, esos cambios se dieron en todos los aspectos. En el aspecto humano, primerito, en no pensar en la gente. Porque recordemos que las organizaciones no hace simple y sencillamente el hecho de que tengamos una alta dirección bien sustentada, bien apalancada, con mucho conocimiento, sino nuestra gente. ¿Cómo está nuestra gente? Trabajar en la formación de nuestra gente desde su interiorización, desde su ser. ¿Cómo está? Empezar desde allí. Allí es en donde empieza la realidad de las organizaciones. Cuando no trabajamos en esa parte, la gente empieza a buscar otros lados en donde se sienta satisfecho o de cierta forma, a veces, inclusive hasta por $10 se van a otra organización. Y no miden muchas de las veces lo positivo que pueden generar la organización internamente con unos pequeños cambios, en donde yo les doy la importancia que tiene a la gente. Y yo cuando hago sobre todo la parte de selección y les oriento mucho a las organizaciones en el proceso de selección de personal, yo sí les recomiendo mucho más que la parte de conocimientos. Puedo tener muchas maestrías, puedo tener mucha competencia técnica, pero ¿dónde está la parte de competencias blandas? ¿Dónde está mi parte actitudinal? Porque si yo no tengo mi parte actitudinal, la parte de competencias técnicas no funcionan a la par, ¿no? Porque puedo tener mucho conocimiento, pero si no tengo actitud, no voy a ser productiva. Y por ende la organización no va a fluir. Y ese es uno de los elementos más fuertes. Como no me siento bien dentro de la organización, existe la rotación de personal. Entonces existe un nivel altísimo de rotación y yo creo que en estos momentos la rotación es altísima. La rotación, al menos creo que al nivel de América Latina, no sé en el caso de ustedes, realmente cómo también funciona este elemento en la parte de rotación, ¿no? Porque no nos sentimos satisfechos, porque no cumplen nuestras expectativas, porque de pronto no sabemos cómo retener a nuestro personal. Ahí es en donde está el influir realmente en el ser de las personas, en trabajar en ellos, porque las organizaciones son de las personas. ¿Y cómo logras en ese proceso, ¿no?, en el que tú hablas con los directivos, le hablas de que por un lado, para retener a las personas, para que no se vayan a otra empresa, por un lado ellos tienen que tener habilidades comunicativas y habilidades directivas, por un lado, y por otro lado, las personas que contraten no solamente se fijen en los títulos que tengan, sino en que sepan trabajar en equipo, que sepan resolver alguna incidencia, que sean proactivos e incluso pues que tengan como una escalabilidad dentro de la empresa, es decir, que estén motivados, ¿vale? Que no pase pues como pasaba antiguamente con nuestros padres, ¿no? Que empezaban a trabajar en una empresa de jóvenes y se morían en la misma empresa y a lo mejor no estaban cómodos ni estaban, pero era como la mentalidad de decir,
tengo este trabajo y ya. Pero ahora no. Ahora la generación que tenemos es que estoy aquí de paso y si no me gusta me voy a otro lado, si no me gusta o no me valora. Es decir, ahora por un lado, que está bien, las personas como que nos valoramos nosotras más. Es decir, y queremos crecer. Ya que queremos crecer, pero si la empresa donde yo estoy ni me valoran, ni me dan los buenos días y ni agradecen lo que hago, pues estoy aquí de paso hasta que encuentre otra cosa y me voy. Sin embargo, es súper importante el trabajo que vosotros hacéis, ¿verdad? Con esos CEOs de la empresa, de decir, oye, es que si tú quieres que tu personal no se vaya, tendrás que empezar a cuidarlo, darle motivaciones, incentivos, pues dependiendo de la empresa, pues tendrá su casuística personal y vosotros tendréis que hacer el diagnóstico y personalizarlo. Y en base a esto, ¿cómo logras, Marisol, cómo logras equilibrar la presión por los resultados con las necesidades de cuidar a las personas? Porque, claro, entiendo que los directivos te dirán, vale, está muy bien que yo tenga que cuidar a mis empleados, pero es que yo tengo que tener, o sea, tengo que tener unos resultados y tengo que ganar dinero, que para eso tengo la empresa. ¿Cómo haces tú para equilibrar esto? Sí, generalmente cuando trabajamos con la alta dirección, les damos primerito a ellos esas herramientas especiales en donde como líderes tienen que saber cómo guiar, cómo influenciar a su gente, porque son los primeros que deben tener todos esos elementos y esas competencias para poder entender a su gente, ser empáticos con su gente. De cierta forma, la parte de empatía, yo siempre escucho, ¿no? La empatía es ponerse el zapato de la otra persona, pero realmente empatía es eso, o empatía es sacarte tus zapatos y calzar el zapato de la otra persona. Tú como jefe de la organización, ¿cómo sabes qué está viviendo tu empleado? Porque tú de pronto calzas 42, te voy poniendo un ejemplo, ¿no es cierto? Calzas 42, pero yo como empleado calzo 32. ¿Cómo yo me saco mi zapato y calzo el tuyo? ¿Cuánto me va a doler y cuánto te va a doler a ti como alta dirección el calzar el zapato 32 que ni siquiera te va a entrar el pie? Entonces partimos desde ese enfoque de concienciar, no de concientizar, de concienciar, de ir más allá, de ir a la conciencia realmente de la alta dirección, de que estos son elementos importantes y trascendentales justamente para generar bienestar y felicidad en la organización y que se piense en la gente no solamente como un ente productor, como un ente generador de cambios, que esa es la parte importante y trascendental, ¿no? Y ahí hacemos un efecto cascada desde la alta dirección, jefaturas, mandos medios, operativos y ya la parte netamente base, ¿no? Que eso nos permite justamente tener los resultados que se tienen en las organizaciones y esos cambios que se quieren. Efectivamente. Bueno, nos está viniendo súper bien todos los consejos que nos estás dando y sobre todo esperemos que nuestra audiencia sea consciente de todo lo que estás comentando y por supuesto si en algún momento necesitan ayuda con su empresa, con su organización, pues tienen que contactar contigo, ¿verdad? Sí o sí, contigo, con tu empresa, para que les guíen, les asesores, le allanes un poco el camino. Bueno, pues vamos a pasar a la sección número 3 de nuestro programa. Con todo gusto. Sección 3. Líderes que inspiran. Historias de superación, fuerza y transformación que dejan huella. Tus proyectos han demostrado que un liderazgo alineado con valores puede cambiar no solo una empresa, sino también el destino de las personas que trabajan en ella. ¿Qué significa para ti liderazgo sostenible y cómo se diferencia del liderazgo tradicional? El liderazgo sostenible, como su palabra dice, ¿no? Es sostener, es crear la base fundamental en donde yo como líder sostengo, influyo y creo esa acción en mi gente para que pueda generar toda la acción
y la competencia que está trabajando y que es de responsabilidad en cada función y cada competencia en sus diferentes acciones y en sus diferentes cargos, ¿no? La tradicionalidad dice, no, pues yo como líder hago las cosas, tomo las decisiones. No, el líder guía, inspira, escucha, que es la parte importante y base fundamental. Se comunica de base fundamental, eficaz, entiende a su colaborador, es empático con su colaborador. Yo creo que la diferencia de lo tradicional es el hecho de que nos basamos netamente en mandar, en disponer, en dar simple y sencillamente las tareas, pero el líder del día de hoy, el líder consciente, el líder compasivo, pero no hablamos de un liderazgo compasivo desde el hecho de que yo le voy a decir, no, sí, colaborador, sigue nomás. No, el ser compasivo quiere decir el yo ponerme en la posición de mi colaborador para generar un buen equipo y un equipo de trabajo sostenible, sustentable, que genere esos resultados que nosotros como organización estamos queriendo y estamos necesitando. De ahí viene la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque de cierta forma, si soy un buen líder, sostengo las ideas, sostengo esos cambios, sostengo esa generación que yo quiero como organización que empalme y crezca y que influya también, ¿no? Porque como organización también podemos influir, ¿no? Desde el elemento de bienestar, desde el elemento de la felicidad organizacional, desde el elemento de una buena cultura y desde un buen clima organizacional. Inclusive desde un buen sistema, para las organizaciones que tienen sistemas de gestión, desde un buen sistema de gestión. ¿Por qué? Porque cuando hay un buen líder, los sistemas de gestión fluyen. Si los sistemas de gestión de calidad no tienen un buen líder y con estas características, las organizaciones no llevan a cabo, por la experiencia de muchos años, realmente no llevan a cabo la certificación real, que es el último paso, ¿no? Yo siempre digo, hay que dar pasos a pasos. El tener la certificación cuando implementamos las normativas es como cuando ya nos graduamos, es el cartoncito, pero tengo que vivir paso a paso, como voy haciendo, o me voy a graduar y voy a obtener mi título. Voy estudiando paso a paso. Y lo más importante que creo que es siempre pensar en la gente, pensar en cada acción que yo hago como líder, en qué es lo que está necesitando mi gente, en escucharles, en comunicarme de forma eficiente y eficaz, ser un escucha activo. Porque creo que cuando trabajamos en equipo, yo como líder tengo que ser el primero que empalme en mi equipo de trabajo. Tengo que ser justamente quien influencie en esa gestión y en esa organización. Como líder tengo que aceptar las derrotas cuando hay derrotas por todo mi equipo. Y así como los logros. Y los logros tengo que ovacionar a todo mi equipo. Porque yo soy la responsable y yo estoy a la cabeza. Exactamente. Y te habrás encontrado seguramente en toda tu experiencia, en toda tu trayectoria, algunos líderes que se hayan resistido al cambio y otros que no, y otros que hayas podido ayudar. ¿Puedes contarnos alguna historia de algún líder que se resistiera al cambio, pero al final se diera y tuviera resultados positivos? Sí, justamente una imprenta muy reconocida acá en nuestro país, justamente porque es una empresa familiar, hay resistencia. ¿Por qué? Porque siempre decimos, siempre hemos hecho de la misma forma y hemos tenido éxito y estamos en una buena posición. Cambiar la mentalidad de siempre hacemos de la misma forma y no tenemos ningún problema es muy, muy difícil. Pero el hecho de darles las pautas que sabiendo con nuevas herramientas, con nuevos elementos de liderazgo, a través de la herramienta de generar
un coach ejecutivo, de orientar a ese ejecutivo realmente de que si haciendo cambios positivos, haciendo esos elementos y esas herramientas de gestión de ese desarrollo estratégico de la organización fundamental, eso sí es, creo que, parte de la concientización y la concienciación de los líderes que creen que sí a la final termina tomando la decisión de cambiar. Porque como yo sé decir, si no cambias, no creces, y si no creces, te vas a quedar estancado. Te vas a quedar estancado y va a venir la competencia y te va a empezar a comer. Porque la competencia ya está pensando en hacer otras cosas, lo que tú no estás queriendo hacer. Porque realmente, como tú dices, las generaciones, los baby boomers, generalmente siempre están siempre hecho de la misma forma, ha funcionado, la organización ha crecido, pero los que estamos en generación X, estamos con otras cosas, con otros cambios, con nuevas metodologías, con nuevas herramientas, que queremos comernos por poco la organización y hacer muchos cambios, que quieren que crezcan, que se genere ese empalme, no solamente por el crecimiento de la organización, porque si crece la organización, crece la gente. Así no es. Solamente estamos hablando en números, sino en crecimiento también personal de cada uno de los colaboradores. Y crece la felicidad y bienestar organizacional. Así es. Además que cuando nosotros comenzamos un proyecto y va avanzando en el tiempo, también nuestro proyecto crece, pero nosotros crecemos como personas y ocurren cosas. O puede ocurrir una pandemia, que tú tengas una imprenta de cara al público, tu establecimiento físico, que la tengas que cerrar. Y sin embargo haya otra imprenta que diga, ¿y si me pongo el negocio online? ¿Cómo voy a estar X tiempo con mi persiana bajada? Tengo que comer, mi familia, mi negocio tiene... Y se lo pone online y sigue vendiendo. Incluso se abre mercado a nivel internacional. Cuando tú estás estancado en tus vecinos, tu barrio, ¿verdad? Y la gente que te compra a nivel local. Y la otra persona ya está vendiendo a nivel internacional. Entonces... tienes una labor maravillosa el hacerle cambiar esa mentalidad a las empresas tradicionales, decir, oye, es que antes te iba bien así, pero los tiempos han cambiado, los tiempos ya no son los mismos, ahora si no estamos en las redes no existimos y a veces cuesta porque, ¿verdad? Todo cambio al principio es muy duro, pero conforme va pasando el tiempo, bueno, ya te vas adaptando y te vas aclimatando a esa nueva situación. Tanto el CEO de la empresa como todos sus trabajadores. O sea, todos tienen que sumarse al carro y tienen que remar todos en la misma dirección. Si no, no tendría sentido de que solo esté el jefe remando y los demás, uno para un lado, otro para otro. Así no llegarían a ningún lado. Así que, bueno, te felicito, Marisol, por todo lo que nos estás contando y todo lo que haces y lo que seguirás haciendo por las organizaciones. Dime. No, muchísimas gracias. Justamente trayendo a colación a lo que tú dices, yo siempre, y creo que uno de los mejores ejemplos es la pandemia, ¿no? Que nos tuvimos que adaptar muchísimo. Mira que nosotros como organización de formación, de desarrollo, de consultoría, también nos tocó estudiar. Hicimos una maestría en docencia virtual, justamente para adaptarnos a esos cambios y hacer que las organizaciones también sepan que esos cambios son positivos. Y muchas de las organizaciones crecieron. Y mira, hubo nuevas organizaciones que generaron nuevos emprendimientos. ¿Por qué? Porque tenías que estar en casa, entonces tenías que de cualquier forma generar ingresos, desarrollar tu crecimiento, tanto profesional, también como personal. Entonces, desde ahí inclusive nace la parte de cierta forma de muchos elementos y de muchas herramientas que hoy en día se están viviendo. Como tú dices, el hecho de generar esos cambios y de también pensar en la inteligencia artificial. ¿Nos beneficia la inteligencia artificial? Nos va... Hay la pregunta también, ¿no?
porque muchos de los empresarios nos dicen, lo que pasa es que si es que me uno mucho a la inteligencia artificial, ya no voy a depender, o sea, ¿qué hago con mi gente? Desde mi criterio, desde mi experiencia, yo creo que la inteligencia artificial depende de nosotros, porque nosotros le damos pie a la inteligencia artificial. De pronto habrá muchos elementos, como ya hemos visto, robots que nos pueden ayudar en casa, que pueden comunicarse, pero ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está la pasión que damos nosotros como seres humanos? En las organizaciones, ¿dónde está ese elemento especial que nosotros como seres humanos tenemos y traslocamos dentro de la organización? Y hablando de cierta forma, tú hablabas hace rato también de la importancia de remar, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿qué es más importante? ¿Jalar la carreta o empujar la carreta? Y es de pensar, ¿no? Sobre todo en aquellos líderes en los que me responden y dicen, no, pues es que tengo que empujar la carreta para que toda mi gente vaya. Digo, no. Tienes que alar la carreta porque tienes que estar al frente. Eres el visionario, eres aquella persona estratega en donde tienes que estar visualizando absolutamente todo para que puedas orientar a tu gente que viene atrás, que está atrás tuyo. Tú tienes que tener esa visión. Entonces, ¿qué es importante? Que tú ales la carreta, que estés al frente, para que tu gente vea en ti el ejemplo y ese ejemplo te trasloque a la organización y a ese crecimiento que tienes. Así es. Escuchar a Ruth Marisol Marín Astudillo es entender que una empresa es ante todo una comunidad de personas y que cuando esa comunidad prospera, los resultados llegan solos, que la productividad no se impone, se cultiva. El cambio verdadero no empieza con nuevas políticas, sino con una nueva forma de mirar a quienes hacen posible la organización. Gracias, Marisol, por recordarnos que el liderazgo más poderoso es el que transforma con empatía, estrategia y visión de futuro. Esto fue Nexus on Air, donde las ideas respiran y el propósito se amplifica. Hasta la próxima. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi querida Alejandra. No sé si me das un espacio de un tiempo que quiero dejarles una frase especial que justamente la escribí y para no olvidarme, la escribí realmente porque creo que es una de las partes esenciales, ¿no? El verdadero éxito de un líder no se mide en las metas alcanzadas, sino en las vidas elevadas. Hoy más que nunca, el liderazgo no es cuestión de control, sino de conciencia. Los líderes que dejan huella no son los que imponen, sino los que inspiran. No son los que brillan solos, sino los que encienden la luz de los demás. Porque en un mundo que cambia a toda velocidad en la que estamos viviendo, lo único verdaderamente sostenible es tener un liderazgo con propósito, con coraje, con empatía, con visión. Concientizar en encender una luz, concienciar en convertirte en luz. Gracias. Maravillosa frase. Muchísimas gracias, Marisol, por este mensaje tan poderoso. Ojalá llegue a muchísimas personas y bueno, puedan transformar sus vidas, la de su empleado, la de su organización, todo en aras de mejorar, de tener mayor bienestar y de tener realmente mayor felicidad, que es lo que pretendemos. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Marisol. No, gracias a ti. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, compártelo, escríbeme, únete a esta comunidad, porque Nexus no solo soy yo. Nexus somos todos los que creemos que podemos ir más lejos si vamos conectados. Gracias por estar aquí. Soy Alejandra Rodríguez y esto fue Nexus on Air.